Tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Sheila Justo, presidenta del sector de médicos jóvenes en España. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches en España, buenas tardes en Quito. Sí. ¿Tú estás en Madrid? Sí, exactamente, en Madrid. Estás en Madrid. Ok, hay cerca de 50.000 profesionales de sanidad que se han contagiado del virus en España porque no tienen protecciones. Además, la situación sobre el sistema de salud en España que es lo que realmente es preocupante. ¿Qué es lo que está sucediendo con el sistema de salud en general? Pues con respecto a la protección ya lo hemos denunciado desde el principio y es algo que se ha reconocido por parte de las administraciones sanitarias, el hecho de que los profesionales hemos estado totalmente descubiertos trabajando sin protecciones adecuadas, incluso han llegado partidas de mascarillas que no eran suficientes y que no estaban adecuadamente homologadas. O sea, reguladas. No sé si habrán visto vídeos en los que los propios sanitarios con bolsas de basura hacían propios mandiles impermeables. O sea, ha sido una situación muy, muy, muy desagradable, sobre todo las primeras semanas, pero aún así todavía tenemos mucho déficit de material. Así es que estamos en esa situación. Ajá, doctora, ¿tienes las estadísticas de los médicos fallecidos en esta pandemia? Nosotros en España han fallecido 75 médicos, de los cuales 56 eran médicos que estaban en activo, el resto eran jubilados, pero como ya saben se incorporaron médicos jubilados al sistema porque llegó un momento en el que no había médicos suficientes para hacer frente a la situación sanitaria a la que nos enfrentábamos. ¿Y qué dice el Estado al respecto? ¿Cuál es la respuesta hoy por hoy? ¿Ha mejorado la situación o sigue igual? La situación es verdad que es de déficit aún de equipos de protección individual, pero bueno, nosotros hemos incluso denunciado tanto a la Consejería como al propio Ministro de Sanidad en relación a estos equipos y el no haber protegido adecuadamente a los profesionales, porque entre nosotros han fallecido médicos de 28 años, de 40. Es decir, que no solo han sido médicos muy mayores, han sido médicos de todas las edades y porque se han complicado mucho patologías que, como vemos, el virus se está comportando de una forma muy dispar en diferentes personas. Claro, es de admirar el sistema de salud pública, cómo funcionan los médicos y cómo a pesar de todas estas deficiencias no han dejado de ir a sus trabajos, porque eso es lo que se ha visto no solamente en España, sino en el mundo entero. Podrían simplemente retirarse y decir, bueno, si no hay las suficientes seguridades, no voy. Pero cuando uno es médico o cuando uno es enfermera, pues tienes esa vocación tan fuerte de seguir, ¿no? Sea lo que sea, y eso es lo que ha sucedido en España. Sí, ha sucedido... disculpa. No, sigue por favor. No, bueno, ha sucedido eso, pero a la par de eso me imagino que les habrán llegado imágenes de campañas, no solo en España, sino médicos irlandeses, médicos de Europa, que han hecho campaña en la que salen desnudos denunciando cómo hemos estado frente al virus. Es decir, porque frente al virus prácticamente hemos estado sin poder defendernos. Claro. Se ha señalado que desde que comenzó la pandemia del coronavirus, cerca de 50.500 profesionales sanitarios se han contagiado del COVID-19. Solo en las últimas horas han sido 367. Por ello, los agentes sindicales y los profesionales no han parado de pedir equipos de protección individual suficientes para todos los sanitarios que día a día están trabajando ante la pandemia. ¿Qué sugieres que se debe hacer, aparte de obviamente hacer todas estas manifestaciones? Si no se está teniendo respuesta, ¿hay alguna forma de crear un GoFundMe donde la gente vaya a hacer su donación para crear estos implementos que se necesita para ustedes? En España así se ha creado. Durante las primeras semanas hubo donaciones desde organismos privados. No sé si conocen ustedes a Amancio Ortega, que es el dueño de Zara, que es una tienda de ropa muy conocida a nivel internacional, y también donó material, se donaron materiales y se donaron fondos desde muchos organismos privados, pero aún así nosotros hemos seguido denunciando esto a los responsables, que son los de las administraciones sanitarias, porque yo creo que había un precedente en
en un país vecino, que bueno, era China. Luego, posteriormente, esta cuestión aconteció en Italia, que es un país muy cercano y que se debería haber previsto o al menos intentado tener la suficiente capacitación para hacer frente a esta situación, porque parecía como que nos llegó de nuevas. Claro, era un aviso, ¿no? Pero no se hizo caso. No se tomaron las normas suficientes para evitar el contagio tan masivo como se ocurrió en España. ¿Cómo están los números ahora? ¿Cómo ves? ¿Ya están cambiando de semáforo y están saliendo a sus actividades habituales? ¿Cómo está la situación? La situación ha bajado bastante. Es verdad que somos todavía el país de la Unión Europea más contagiada, que nos hemos contagiado más los sanitarios. Madrid ha sido la ciudad más azotada, pero vamos reduciendo las cifras. Es verdad que llevamos en confinamiento desde, bueno, cuando se declaró el estado de alarma fue el día 15 de marzo. Llevamos confinados desde esa fecha. Las restricciones de movilidad son muy importantes y, por ejemplo, hay otras ciudades en España que ya se han pasado de fase, han pasado a fase 1, que ya tienen algo más de movilidad, pueden ir a terrazas, a sitios públicos, aunque con un menor aforo. Sin embargo, en Madrid seguimos con la restricción que estaba, con grupos, con horarios restringidos a grupos de edad. Es decir, los mayores y dependientes tienen un horario de 10 a 12 y de 7 a 8, y además la policía está poniendo infracciones y multas en el caso de salir fuera de los horarios permitidos. O sea que siguen en algunas por edades en toque de queda. Exactamente, aquí tenemos toque de queda, además el final del toque de queda es a las 11, luego de 6 de la mañana a 11 de la mañana, 10 de la mañana, son los mayores de 14 años hasta 69, 70, de 70 y dependientes, o sea, los más ancianos pasan a pasear de 10 a 12, el horario de los niños es de 12 a 7 y de 7 a 8 son de nuevo los ancianos y de 8 a 11 las personas mayores de 14 hasta 69, 70. O sea, hay una forma cíclica, pero como ya digo, la coordinación entre comunidades ha ido de forma diferente. Cada uno estamos en una fase. Nosotros somos los que más retrasados estamos junto con Cataluña. Luego hay otras ciudades que ya han avanzado. ¿Y ya los locales comerciales están abriendo sus puertas? Por el momento no. Por el momento en Madrid solo tenemos exactamente los locales más importantes, que son los de alimentación, y por otro lado peluquerías, pero no hay locales comerciales tipo tiendas, etcétera, aunque algunas ciudades que ya han pasado de fase han podido abrir comercio. Pero bueno, no hay una coordinación incluso en la Unión Europea concretamente, o sea, cada uno vamos avanzando en la fase según cómo vaya dándose los números. Los números que en Madrid, como tú me explicas, entonces se han mantenido y están bajando. Muchísimo, claro, es que realmente a nivel nacional, por ejemplo, al principio de la crisis hablábamos diariamente de 900.000 fallecidos por COVID y ahora las cifras ya son de 30, 100, o sea, quiero decir, la situación ha cambiado mucho, pero claro, es que la situación de movilidad en el país es totalmente restringida, por tanto, como el virus tiene un periodo de incubación de 14, 15 días, pues obviamente ahora los casos contagiados son casos de contagiarse en el supermercado o en algún sitio, pero con una restricción muy importante, por eso los casos se han reducido mucho. Igual la gente no está confiada, están más manteniendo el distanciamiento físico, están haciendo caso a las autoridades, no están haciendo como... Hay muchos sectores, hay muchas ciudades, hay muchos países, de acuerdo a la cultura, que ven que la cosa está mejor y empiezan a salir y se ve una normalidad que no está todavía impuesta por las autoridades. Bueno, en nuestro caso es prácticamente parecido. De hecho, el primer día que ya se levantó el confinamiento completo, cuando ya se podía salir con los niños, que fueron los primeros que se desconfinaron por la situación de marginalidad que tienen algunas familias en las que tienen pisos bajos, que no tienen ventanas al exterior, solo a patios interiores,
la importancia que tiene el sol en el crecimiento, se decidió desconfinar o dejar salir como primer grupo de edad a los niños. Y en esta situación nosotros los primeros días tuvimos, por lo menos los sanitarios, los médicos, que es a los que más nos ha afectado esta situación, tuvimos que ver fotos, por ejemplo, en la Rambla de Barcelona o en Madrid, de familias y familias completas, porque claro, había unas restricciones importantes. Era la regla 1-1-1, es decir, un adulto con 3 niños como máximo, 1 kilómetro máximo a la redonda y durante como máximo 1 hora y una vez solo al día. Pero ahí tuvimos que ver fotos en las que estaban 2 adultos con varios niños, o bueno, pues una actividad que parecía muy normalizada. Es verdad. Es verdad que la situación, claro, si todos hubiéramos, o sea, si la población hubiera visto lo que hemos tenido que ver los médicos, tendríamos más cuidado, porque incluso ahora que ya estamos en una situación más relajada, a veces vemos pues que hay niños que quedan juntos a montar en bici y sabemos que con cualquier tipo de actividad el germen, el virus, se exhala de forma más rápida y puede llegar a una trayectoria más larga, no solo 2 metros, que es lo que se recomienda cuando uno no lleva mascarilla. Y de hecho, pues ahora la restricción que ahora nos ocupa y lo más importante es que todo el mundo utilice mascarilla para poder garantizar que no se sigue propagando. Doctora, ahora que lo dices, dentro del perímetro de mi casa veo ya gente trotando. Tú dices que tienen que tener una distancia, que cuando están en actividad física, al inhalar y exhalar vas a tener más carga viral, tienes que salir con mascarilla. ¿Cuál sería la sugerencia? Pues la sugerencia es que 2 personas que están enfrente, si no utilizan mascarilla, tienen que estar a 2 metros, y si utilizan mascarilla, pues obviamente podemos acercarnos más en la distancia. Pero si, por ejemplo, ya vamos corriendo o en bicicleta, y no utilizamos mascarilla, ya la situación cambia, porque como vamos haciendo una actividad, por ejemplo, si vamos en bicicleta, hay un estudio alemán que dice que llega el virus a 10 metros por detrás de la persona que va en bicicleta haciendo deporte sin mascarilla. O si, por ejemplo, vamos corriendo o andando, llega hasta 4 metros. Si otra persona está además adelantando, pues llega un momento en el cual podemos inhalar. Por tanto, creemos que lo más oportuno es que todo el mundo utilice mascarillas. Sabemos la dificultad que tiene cuando uno hace deporte, porque la mascarilla agobia mucho. Para una actividad normal de paseo, pues imagínense pues correr o ir en bicicleta, pero claro, es que es una situación de una alerta sanitaria que hay que ser bastante exquisito con las medidas. Qué importante, doctora Sheila, justo lo que nos ha dicho es importante, porque la gente ya está saliendo a hacer deporte y acaba de hablar de que con la inhalación y exhalación pues hay que estar con mayor cantidad de distancia, más metros, y que hay que necesariamente usar mascarilla. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algo más que quieras informar al mundo entero de lo que está sucediendo en España con los profesionales de la sanidad? Bueno, pues que todos vamos un poco parejos en esta crisis y bueno, muchísimo ánimo, porque a todos nos está afectando muchísimo esta situación, así es que muchas gracias por darme voz y bueno, pues tener este espacio para poder contarles un poco cómo lo vivimos aquí.